y ya vivimos un poquito con tranquilidad, que no nos falta de comer. Esta gente sirve para conseguir comida. Entonces empiezan a hacer un espécimen que me he pasado con la frente, pero con la frente recta, que son los analíticos, son los que piensan. Entonces, estas personas, sobre un mundo en el que ya no hay peligro, no hay peligros graves, ya no hay, no estás en guerra con todo el mundo y no tienes que luchar por la comida, entonces ya se dedican a organizar la tribu. Son los que empiezan a crear los poblados y luego ya las ciudades, y entonces ya empiezan a pensar en que tiene que haber pues un lugar donde curarse, un lugar donde se imparta educación, donde se le enseñe a las pequeñas generaciones, darle una estructura al poblado, unas leyes, una normativa, una forma de funcionar. Pues estos son los que construyeron las ciudades romanas, por ejemplo. Muy bien pensadas, todas hechas bajo un mismo criterio, muy estructuradas y muy uniformizadas para que todo el imperio romano fuera igual, para que todos se sintieran romanos. Y esta gente pues han funcionado durante los últimos muchos años y han sido muy frecuentes, sobre todo en el siglo XVIII, XIX, sobre todo procedían de la raza aria nuestra, de la raza aria occidental. Los germánicos, por ejemplo, pues ha habido muchos especímenes así, puramente mentales. No tienen tanta fuerza física, ya no sirven tanto para cazar, pero bueno, funcionan durante el día estructurando el mundo. Son los que se dedican a organizar su vida, la de los demás y la de, primero la tuya, luego la de tu familia, luego le organizas la vida al barrio, luego te haces alcalde, luego quieres arreglar el planeta entero, luego la galaxia. Cuando la ciudad ya está hecha, dices, claro, no tenemos hambre. No tenemos que pensar cómo montar una ciudad ni cómo hacer las casas, ya tenemos alcantarillas, calefacción. Entonces te entra una pequeña inquietud que dices, bueno, ¿y qué más? ¿Qué más podemos aspirar, no? Y entonces empiezan a nacer más espirituales. Es decir, aquellos que le buscan un sentido mayor a la vida, los que piensan incluso en el objetivo de la vida de las personas y en el más allá. Antes, cuando predominaban estos, de estos puede que hubiera uno o dos pero el jefe de la tribu era el más bruto, no el más listo, el que tenía la hacha más gorda. De hecho, en España siguen mandando los mismos, los que tenían el hacha más gorda en el siglo XV y se cargaron a los romanos y a los árabes y siguen ahí, siguen heredando los puestos de trabajo. Entonces, nos han faltado estos en España. De todas maneras, cuando predominaban estos, había alguno pensador, alguno que tenía ideas, que era como la mano derecha del jefe, y uno solo por tribu, que era el brujo. Era el brujo, la bruja, el chamán, el curandero, y el que cuando el sol pues llevaba 2 o 3 días sin aparecer, mataba una gallina o quemaba unas hierbas y hacía sonar un sonajero, y era el que ponía a la gente en contacto con todo aquello que no se podía explicar, que le llamamos espiritual en aquellos tiempos, incluso a la salida del sol. ¿No? El sol era un dios y sin él no podíamos vivir, y cuando no salía pues nos poníamos nerviosos y hacíamos lo que fuera para contentarlo, ¿no? Pero de estos casi no había. Hemos ido evolucionando y en el último siglo cada vez han nacido menos especímenes de estos, porque tener en cuenta que en el mundo occidental pues, apenas hay gente que pase hambre. Muy difícil que se muera nadie de hambre aquí. Está muriendo en África y por mala gestión nuestra, más que nada. Es culpa nuestra, básicamente, no es culpa de ellos, no es que no sepan comer ni buscar comida. Entonces, este tipo de espécimen hecho ya para el trabajo diurno cada vez es menos necesario, y entonces empiezan a nacer más mentales. Hay mucha gente con la frente recta, con la frente alta. Son personas que ya no tienen ese mismo espíritu de supervivencia, de cazador,
pero tienen la mente muy estructurada y solo hablan de parámetros analíticos, es decir, esto tiene que ser así, la ley es la ley y la ley dice que esto es así. No, esta no es la forma lógica de decorar la casa. Son los arquitectos, ingenieros, legisladores, son los pensantes. Lo que pasa es que siguen teniendo una carencia, la empatía emocional. Son tan analíticos que les cuesta muchísimo ponerse en el lugar de los sentimientos de las otras personas. Entonces, desde hace un cierto tiempo que hay un montón de especímenes de estos. Pero por evolución humana darwiniana tendríamos que acabar siendo todos así, ¿no? Siendo una cabeza enorme, una frente enorme. Lo que nos estaban vendiendo es que al final seríamos un cerebro con patas, con unos bracitos muy pequeños, con unos deditos así para tocar el teclado del ordenador, sin pies seguramente, y un cuerpo cada vez más encogido. Así hemos pintado a los extraterrestres. O sea, un cabezón enorme así, unos ojos y sobre todo cráneos, ¿no? Se supone que el futuro de la humanidad era pensar, estructurar el mundo. Pero es que ya el mundo se nos ha quedado pequeño. Es decir, ya hemos llegado al último rincón del mundo, de hecho la basura ha llegado al último rincón del fondo del mar. Ya lo hemos ensuciado absolutamente todo. Hemos puesto carreteras por todo el planeta, tenemos ondas de wifi o de telefonía o de satélite por todas partes, es decir, ya hemos invadido toda la Tierra y la estamos dejando hecha un asco, la verdad. Es decir, ¿qué pasa? ¿Qué ha fallado? Pues bueno, el individuo, a veces las masas conservadoras que siguen haciendo lo mismo que ayer, el egoísmo, la corrupción. Entonces, ¿qué pasa? Que a pesar de que parecía que los mentales iban a ser los reyes del planeta, la gran crisis que estamos sufriendo en esta época es una crisis de ética. Es decir, con tal de que la empresa gane dinero, da igual lo que haga. Antes una empresa servía para dar trabajo a la gente, entonces el gobierno le daba dinero a las empresas para que se montaran porque crearían puestos de trabajo. La empresa se quedó ese dinero, montó la empresa y cuando ya no puede ganar más dinero empieza a echar gente a la calle. Así que la empresa empieza a perder la razón de ser. Toda esa estructura que hemos creado tan inteligente, que son las ciudades, los gobiernos, los países, los continentes, se empieza a tambalear. Y entonces, ¿quién aparece aquí? La gente que empieza a dar una visión trascendente de la vida, es decir, es ético lo que se está haciendo de cara a la humanidad. Son gente que pueden pensar en abstracto, que les es muy fácil manejar conceptos abstractos. Son gente que no tienen una gran fuerza física, no sirven como guerreros. También se les cansa la cabeza, les duele la cabeza si les haces pensar demasiado, sobre todo en números, poner de arquitectos y enseguida se hartan de este tipo de trabajo. Son personas que manejan sobre todo las emociones, el mundo trascendente, el más allá, la posibilidad de que haya una vida después de esta vida y sobre todo el sentido de la vida de la humanidad. Es decir, hacia dónde vamos, a tener al final una tele que en vez de 50 pulgadas tenga 200 metros de diámetro. ¿Para qué? Es decir, ¿hacia dónde estamos yendo, no? Entonces, llevamos todo final del siglo XX y principio del XXI que, curiosamente, en vez de hacer muchos mentales, que era el grado evolutivo, están haciendo muchos espirituales. ¿Y dónde hay un montón de cabezas de este tipo? En los países árabes. ¿Árabes? Sí. Hay de todo, ¿eh? Hay de estos, son cabezas cuadradas. De estos hay algunos, creo que eran bereberes, que en alguna parte de Marruecos, pero muchos con la frente alta y recta, que son más mentales, ya se les ve. O sea, como muy dignos, como muy serios, como una forma de hablar muy correcta y poca empatía. Y un montón de estos, que no son la última raza, la última subraza de la raza aria que se estaba gestando era esta, sí. ¿no? Eran los mentales. Sin embargo, ha habido un gran movimiento ante la falta de
de ética que se está creando en el mundo, la falta de un objetivo a largo plazo, pues parece que nos estamos consumiendo el mundo como si se fuera a acabar el mes que viene. Pues bueno, están apareciendo un montón de estos. ¿Qué pasa con estos? Que no tienen ley. Es decir, pueden aguantar sin comer más que nadie. Pues parece que se alimenten del aire o de dormir. No necesitan estar consumiendo comida continuamente. No necesitan los planos del mundo para hacerlo funcionar. Solamente que tienen su ética propia, y si esa ética está basada en el fundamentalismo religioso, pues allá que van ahí. Es decir, lo malo de gente tipo Bin Laden, por ejemplo. Una vez hicimos un análisis del rostro de Bin Laden, lo poco que teníamos a mano en un curso de fisonomía, y decías, bueno, si es que en el fondo es un espiritual. Sí, a su manera, claro. Y un tío empático, compasivo, luego estuvo colocado en un lugar en el que, pues la verdad es que no hizo cosas muy bonitas, y seguramente hacia donde dirigió sus energías pues no era lo adecuado, pero era un filósofo. Pero hubiera hecho un gran trabajo en un mundo de paz, seguramente, o sin los condicionantes religiosos que le tocó vivir. Pero sí que hay un montón en el mundo árabe. O sea, claro, eso es bueno por un lado porque ves gente que está buscando una ética. O sea, a una persona así lo que más le cabrea en el mundo es la crueldad, la injusticia, la corrupción, el despotismo. Y entonces, como en el mundo no ves una justicia que te vaya a amparar, recurres a Dios. O al más allá, o buscas una autoridad superior que imparta justicia. Porque el ser humano pues es imperfecto. Y si el ser humano se pone a impartir justicia divina, la verdad es que hace unos estropicios impresionantes. Los hemos hecho en nombre de la religión, de la ciencia, y ahora los hacemos en nombre del dinero. Y nos quedamos tan estamos viendo que estamos siendo injustos y nos da igual. La cuestión es el objetivo que tienen. Entonces, los espirituales son muy complejos de trabajar, porque son personas que no tienen unas necesidades básicas. La ética a la que se acogen es la suya propia, que está basada en aquello en lo que has creído de pequeño, o si te han metido una doctrina dentro de la cabeza, la llevas a rajatabla. Y son los más peligrosos porque pueden asesinar sin ningún tipo de piedad por el hecho de que lo están haciendo en nombre de su fe. Pues bueno, esto se va a mover bastante porque ahora mismo la carencia que hay en el mundo es de espiritualidad. O sea, hemos enterrado a Dios, pues a Alá quizá. O sea, a lo mejor esa religión puede durar unos cuantos siglos más, pero no muchos. No calculo más, a 200 no creo que llegue. Y todo lo demás, todo lo que queda es ahí en el trasfondo el budismo, que como no se mete con nadie, es algo absolutamente plano, plácido, y que solo se basa en hacer bien las cosas, va a ser eterno. Eso se va a quedar ahí. Pero no es una religión con la que hay que luchar, contra la que hay que luchar. El budismo, como no se meten con nadie, no afectan a nadie, se les deja vivir. Y entonces ese sí que seguramente va a ser un pozo que va a ser permeable en la humanidad, y dentro de unos años pues nos va a calar de una forma suave, sutil, sin imposiciones, simplemente pues estar en el amor, que es donde tenemos que estar para ser felices. En el momento en que dejas de tener miedo, empiezas a tener compasión por los demás. Esto va así. Mientras tú tienes miedo, te quedas toda la comida. Si tienes miedo a morir de hambre, toda la comida para mí. Pero cuando ya estás harto, dices, va, este que tiene cara de hambre le voy a dar un cacho pan que tengo mucho. Y cuanto más seguro te sientes de que nunca te va a faltar comida, pues vas a... Y claro, el pelear por la comida ya nos pilla un poquito con la edad de piedra. Sí. ¿Sabes la de gente que dice, tengo un hambre? ¿Cómo vas a tener hambre? Que estás en España en el siglo XXI, ¿cómo vas a tener hambre? ¿Sabes lo que es tener hambre? Pregúntale a mi madre que estuvo en la guerra en Barcelona, que se pegaba 3 días sin comer y lo que pillara por el suelo se lo metía en la boca. Y no sabemos lo que es tener hambre.
Lo que tenemos son subidas y bajadas de azúcar y falta de hidratación en las células porque bebemos un agua que no sirve para nada. Hasta ahí sí que se puede entender. Pero hoy día lo del hambre ya no tiene ningún sentido. Y lo de pasar hambre es que no vuela ya. Y bueno, de momento pues nos metemos muchas cosas en el cuerpo por la boca, ¿no? Las echamos, la mayoría nos sirven, nuestro cuerpo se entretiene digiriéndolas y luego las expulsamos y lo llenamos con más. O sea, lo que hacemos no es comer, otro día podemos hablar de lo que comes. La idea es que el ser humano cualquier día descubre que puede vivir sin comer. Entonces se les acabó el chollo. Y entonces, a ver, ¿quién va a ir a trabajar? Nadie, por eso. Es decir, si no tienes hambre, o sea, no tienes que ir a trabajar, no tienes que desplazarte, no tienes que hacer la compra, no tienes que cocinarlo, no tienes que comértelo, no tienes que sentarte en el váter, No tienes que fregar los platos. no tienes que fregar, eso es, esa es gorda también. Entonces, las quizá 16 horas al día que dedicamos solamente a conseguir cosas que meternos dentro del cuerpo y arrastrarlas por el mundo, pues imagínate la cantidad de cosas que podemos hacer. Pues eso solo se les ocurre a estos, Sí. que son los especímenes que están empezando a hacer experimentos de, bueno, pues a ver cuánto aguanto pues a base de una respiración correcta, luz solar en el rostro y en los ojos y meditación, a ver cuánta comida necesito. Y bueno, pues si ya se hablaba mucho en los libros sagrados de ayunos de 40 días, que era un clásico, pues es muy probable que 40 días se pueda aguantar sin comer, solamente hidratándote. Y bueno, hay gente que lleva meses sin comer. Quiere decir que nos están tomando el pelo, eso fijo. Es decir, estamos detrás de una zanahoria y toda esa energía que ponemos en conseguir comida y todo lo demás, ¿no? Todos los pequeños ansiolíticos, desde pues, ir a los bares, ir al cine, un montón de cosas con las que llenamos todo ese tiempo, quizá lo estamos llenando nuestro tiempo porque no podemos soportar la idea de estar aburriéndonos todo el día desde la mañana hasta la noche. Cuando a alguna persona le planteas, oye, ¿qué pasaría si no comiéramos? ¡Uy, qué aburrido sería! ¡Qué aburrimiento! Todo el día sin comer. Claro, es que nos pasamos el día papeando. Sí, cuando terminas de comer estás pensando que vas a cenar. A ver, si no hubiera que comer, a ver, os levantáis por la mañana. Buenos días. ¡Guau! Pues me voy a pegar un trago de aire. Abrir la ventana y bueno, ¿y ahora qué hago? No tienes que ir a trabajar, no tienes que hacer la compra, no tienes que hacer la comida. ¿A qué te vas a dedicar? Claro, todos los libros de cocina que te compraste, todos los programas de recetas de cocina, ¿y ahora qué hacemos? Es decir, no, pero pensadlo bien, ¿qué narices vais a hacer durante todo el día si no hay que comer? Claro, porque pienso que para ser mujer el comer es un aliciente también. Para mucha gente. Es un ansiolítico. Sí, Además, casi todo el mundo es hidrato al azúcar. Te lo meten en la forma que sea, hidratos de carbono rápido. Con lo cual todo el mundo tiene bajadas y subidas de azúcar en sangre. Así que cuando te entra el hambre, te entra un hambre. O sea que tienes que satisfacerla inmediatamente. Luego muchas veces es cierto que no es hambre, es sed. Es que bebes agua que no hidrata, que no te llegan las células y por lo tanto a veces lo confundes con hambre. Comes y no te satisface. Entonces, te bebes agua del manantial de Lourdes, un chupito, se te quita el hambre. Porque tiene un pH perfecto que te entra dentro de las células a la primera. Es así de fácil. Bien, entonces tenemos un espécimen en ciernes que parecía que antes era un payaso, que era el brujo de la tribu, que era el señor que nadie se lo tomaba en serio, que los llamaban hechiceros, que algunas veces los quemaban en la hoguera, pero que ahora son la gente que va a coger el testigo para empezar a darle un sentido al planeta.
Entonces seguramente vamos a tener bastantes crisis de ética. Entonces, no sé, te viene a consulta un señor, este mismo, un dolor en los riñones, nada, le pones 2 agujas, le haces 2 tonterías, le quitas el dolor de riñones y ya no le ves más el pelo. Encantado de la vida. Ya no se plantea nada más. Luego tendrá graves enfermedades seguramente, porque son gente que ni se miran, ¿no? Mientras no les duele no se miran, como son fuertes. Pero bueno, con estos no tienen ningún problema. Los mentales te vienen a la consulta y solo quieren una explicación. Así que mientras le haces unas pequeñas reparaciones, le dices, no, sí, mira, a ti te pasa esto, esto y esto. Y sobre todo si le das la versión clínica, es estupendo porque se quedan satisfechísimos. Ya se van con su diagnóstico como el que lleva un diploma, se lo llevan a casa, se lo enseñan a su mujer, mira cariño, tengo esto y hay que tomarse esto y en X días pues se me cura y ya está. Estupendo. Ahora otro que lo mandamos para casa. Y entonces va y te viene este, que se te va a pasar la vida en la consulta. Porque tiene unos dramas. Tiene la crisis de la adolescencia, que se siente absolutamente en un mundo de bárbaros, ¿no? Porque eres una persona sensible, con una ética, y todos tus compañeros son unos salvajes, tus padres son unos catetos, y el mundo en el que vas a ir a trabajar, pues también te parece un mundo de bárbaros. Así que tienes ya la primera crisis de la adolescencia, luego te echas una novia y dices, sí, la quiero mucho, pero es que es más corta, que no hay manera de hacerle entender nada de lo que yo siento. Es más poca empatía a la tía que le va a morir, pero me la quedo porque no he pillado otra. ¿Ese se la queda? No creo que se la quede. Un tiempo. Ah, vale. Sí. No, luego la suelta, ¿eh? Ah, vale, vale. Sí, pero Ese no se en la el queda. momento, claro, te sientes un bicho raro, pues ¿qué vas a hacer? Un trabajo y una pareja. Luego a partir de ahí ya veremos hacia dónde tira. Pero luego este bicho no se va a esperar a la crisis de los 40. A los 30, bueno, a los 26 va a tener una. Ya voy para 30. Y no he hecho nada en mi vida. Estoy trabajando un trabajo que no me gusta para nada. Mi mujer que está empeñada en tener hijos. La hipoteca. No sé ni lo que quiero. Sí, me voy a meter en una hipoteca, con lo cual ya tienes el estrés ese, porque no eres un tío que sepa ganar dinero a base de esfuerzo físico, ¿eh? No te vas a trabajar 16 horas de camarero porque te coge una cirrosis sin beber, es solamente de agotamiento. ¿Y de qué trabajaría este? Pueden ser terapeutas, pueden ser pintores, artistas de todo tipo. Va bien. Estos como artistas van bien, porque estos cuando se hacen artistas les da por beber, como Hemingway, ¿no? Hemingway se bebió todo el vino de Pamplona. Sí, escribió un poquito, pero en cuanto le dieron pasta por el libro, se puso a beber y ahí ha quedado, ¿eh? Era esta tipología, la cabeza cuadrada, carente de cuello, y bueno, hay estatuas de él por allí, imágenes suyas, ¿no? Y sí, básicamente a beber, o sea, un tío productivo, ¿no? Entonces, como escritor, pues bueno, enseguida te la acabas, ya no le encuentras más de lo que escribir, ¿no? La gente sí que son buenos escritores, filósofos, religiosos, hay un montón, muchos de estos nacidos bajo el signo de Virgo y metidos en órdenes religiosas, en la iglesia, sobre todo, en la iglesia, y además haciendo de enfermeras, monjas enfermeras, de esos hay un montón. Monjes, más que sacerdotes. Hay muchos sacerdotes así, esos que engordan, muchos sacerdotes así que llegan a obispos, o sí, porque son legisladores en realidad, son estructuradores. Y estos son los pringaos, porque como no tienen ambiciones, se hacen monjes, y los monjes no son nadie dentro de la iglesia. Todo el mundo les manda, cualquier cura es más que ellos. Pero ahí están. Realmente son los que realmente tuvieron una inquietud espiritual y luego no encontraron su sitio dentro de la jerarquía de la iglesia, no les satisfizo, ¿no? Pero ahí se quedaron. Entonces, claro, toda esta gente está en un mundo abstracto. En época de vacas flacas, pues la gente prescinde de ellos. Cuando hay hambre, los que triunfan son estos, que se ponen a trabajar como burros, o estos que inventan algo nuevo, un nuevo teléfono móvil y se forran, ¿no? Pero estos no se comen un rosco, es lo que hay. Pero
es un espécimen que en consulta es complejo. Personas que tienen sus grandes crisis, luego van a tener pues la crisis de los 40 ya va a ser la leche. O sea, su vida se va de garete sí o sí, entre los 38 y los 42, entre los 4 años alrededor, es seguro que le van a dar un vuelco a su vida, seguro que en algún momento de su vida se van a cambiar de profesión radicalmente, que sea de ser ejecutivo, pues hacerse cantante en el metro, por ejemplo. Perfectamente, porque se les acaba enseguida el mundo material. Cualquier cosa en la que se pongan a hacer, si no le encuentran un objetivo más allá de lo humano, una forma de buscar la felicidad, se les acaba enseguida. Entonces, esto da mucho juego y los tienes toda la vida. Vas viendo todas sus crisis, todos sus cambios de pareja, todos sus cambios de profesión buscando la felicidad, hasta que encuentran algo un poquito a lo que agarrarse. Por ejemplo, pues estudias una filosofía y la sigues, aunque no sea ninguna filosofía es completa ni perfecta, pero bueno, pues la sigues, tienes unos parámetros y llegas hasta donde llegues. Que se te la acabas, pues empiezas otra. Les va muy bien el taoísmo, porque el taoísmo es pura matemática, es aritmética. Te da una explicación de absolutamente todo lo que es el universo, igual que por la medicina china, igual que en el Feng Shui, igual que en cualquiera de las artes o ciencias chinas. El taoísmo es como una plantilla que la pones y siempre te da la hora exacta, siempre te da el resultado exacto o el camino a seguir. Y entonces esta gente, como a veces lo que les falta son límites, ¿no? Pues va bien tener un método. No sé, pues yo estoy en este grupo y entonces me ha tocado estudiar métodos que ninguno me convencía del todo, pero bueno, pues lo voy a seguir por lo menos para tener un parámetro de trabajo, porque a mí me venía una persona y yo veía una cantidad de cosas a hacer que no sabía por dónde empezar. Bueno, pues empezamos por algo sencillo y vamos avanzando. Y bueno, y no hay más especímenes, ¿eh? Solo hay estos tres en el mundo, hasta que no nazca alguien con dos cabezas, de momento. Pues esto te lo estudias en una tarde, más o menos, con una chuletilla que te doy para que no se te olvide, y conoces pues todas las motivaciones, posibles enfermedades, dónde tiene la energía esa persona, de qué va a enfermar en los primeros y en los últimos años de su vida, y sobre todo para qué sirve. ¿Y de qué te va a servir eso? Pues para explicárselo al otro. Hombre, la fisonomía es muy bueno empezar por uno mismo. Claro. Te miras al espejo, dices, joder, qué ojeras tengo, pero aparte de eso, a ver, ¿cómo es mi cara? ¿Te has parado a mirarte los huesos de la cara cuando te miras al espejo? Aparte de mirar si tienes legañas o si te has pintado bien o cómo te quedan las gafas, ¿te has parado a mirar cómo son tus pómulos, cómo es tu mandíbula y tocarla y decir, ostras, pues no tengo mandíbula, la tengo más adentro, esto es un músculo. No es lo mismo tener músculo que hueso en la mandíbula. El mentón, a ver hacia dónde te dirige, ¿no? ¿Cómo es tu nariz? Te la miras en el espejo, de frente, de perfil, y dices, ostras, pues sí, tampoco me la he visto tanto, ¿no? Y a partir de ahí empiezas a entender qué significa cada uno de estos detalles. Y entonces luego ya puedes ir a más. Una vez ya has definido, no siempre son tan exactos estos. A veces se mezclan. Sí. Sí. Entre el mental y el espiritual, a veces hay tipos que son las dos cosas. Sí, porque este espécimen podría tener la frente muy recta. Sí. Y entonces son como tantos por ciento. Esto es como la suma de los ángulos de un triángulo, que siempre da 180 grados. Sí. Pues es lo mismo. Tienes un tanto por ciento de cogote ancho, que sería tu parte hepática, un tanto por ciento de rectitud y de altitud de frente, que sería tu parte mental analítica, y un tanto por ciento de protuberancia del parietal, este de aquí, o sea, la distancia entre la oreja y lo que hay por encima, que sería tu parte espiritual. En estos predomina la función del hígado, que es su punto fuerte. En estos predomina la zona cardiopulmonar, pulmón-corazón, y en este predominan los riñones. Quiere decir que si fulanito enferma del hígado, morirá.
no puede enfermar del hígado, Le mantiene. es su órgano constitucional. Este señor no puede enfermar del corazón o de los pulmones porque querrá decir que todo el resto de su cuerpo ha caído ya en picado. El último que enferma es tu órgano constitucional. Y este chavalote no podrá enfermar de los riñones porque es su último reducto. ¿Puedo hacer algo? Dime. Es que toda la explicación que estás dando es ¿Es tu marido? de los varones. No, es de los varones. Nada tiene que ver todo esto con la mujer. Sí, sí. Son iguales que los varones en el Bueno, es que yo, cráneo. por ejemplo, no me imagino. Es que todo el rato me estoy imaginando hombres yo aquí. En ningún momento me estoy imaginando. Es que me cuesta más dibujar No, los que pelos. puede ser que no. Sí. Pero también... Por ejemplo, yo no me imagino a una mujer con un cuello así ancho. Sí, Que claro, las sí, hay, claro, sí, mira, las hay, las hay. Mira, tienes una delante. Bueno, Lo que pasa es que la tenías de espalda. que la aclaración que yo quería era esta, Sí. que es lo mismo para que sirve Mira, para ahí tienes una mental y ahí tienes una espiritual. ¿Dónde? ¿La espiritual? Ah, Yo. Tú misma. El pelo engaña mucho. Claro. Entonces, con las mujeres les tengo que palpar el melón porque si no puedo atenerme. Los hombres son muy fáciles, se peinan lo que les queda bien. Entonces es tan sencillo como que los militares se pelan a cepillo, Claro. porque les queda bien los pelillos así de punta. A un espiritual, si se pela a cepillo, le queda aquí un hueco, Claro. como la coronilla que parece calvo, que no le queda bien. Además, como suelen tener la frente un poquito echada para atrás, tampoco les queda el peinado recto. Son los más difíciles de peinar. Sí. Supongo que tengo que contrastarlo con algún peluquero, pero realmente Seguro. sí. Estos se quedan calvos de tanto pensar, la mayoría de veces, así que son facilísimos de peinar y facilísimos de verles la frente. Con los calvos te lo pasas bomba porque realmente no te engañan, ¿no? Con las mujeres es más difícil verlo por la calle, quizá la frente, pero no siempre es visible. Viéndolas de perfil a lo mejor pues sí, es más fácil, pero el occipital es más difícil de ver porque el pelo lo tapa. Pero bueno, entonces es más fácil pues el hombre que la mayoría de veces o no tiene pelo o lo lleva corto. Es más fácil de decidir. Entonces, bueno, pues los especímenes son evidentemente claros. Nos basamos en ellos para crearnos una idea general de la persona, que siempre podemos cambiarla si nos conviene, pero ya tenemos unos parámetros de motivación: conseguir comida, pensar o filosofar. Si ya estás haciendo una cosa que sea diferente a eso, ya no eres feliz. O sea que ya empezamos por ahí. Entonces ya tenemos el punto más básico donde la persona se ha perdido. No siempre es así, pues a lo mejor se ha hecho leñador, pero luego su vida, pues, o sea, al final ha acabado teniendo que encargarse de la contabilidad de la serrería y se le ha fastidiado el invento, ¿no? Pero bueno, entonces se ve enseguida en qué momento se ha desviado la vida. Y con eso y un par de detallitos más, pues a lo mejor la forma de la nariz, los ojos, las orejas, todo eso son cosas básicas con las que has nacido. Y luego ya viene qué es lo que has hecho con tu vida. Yo no sé si os echan de menos en casa. Bueno, no mucho, ¿no? ¿Es de la punta de las orejas? Porque es un cazador. Entonces los cazadores tienen las orejas como los guepardos. La gente de orejas puntiagudas suelen ser cazadores. O sea, son aerodinámicas, sirven para cortar el... Claro, hoy día no, porque un cazador va con escopeta, ya no es lo mismo, además se pone detrás de un parapeto y se pone un trípode, se lleva la lata de Coca-Cola, ya no es lo mismo, ¿no? Un cazador de los llanos. Esa es virtual. Pero tú imagínate un depredador nato, o sea, un ser nacido... Bueno, ¿habéis visto el Alien, no? El Alien de la película. Aquel era peor, Aquel era una mezcla de este y este. Por eso daba tanto miedo. Porque el alien, a ver si me sale algo similar, tenía una frente así, súper grande, o sea, un bicho absolutamente mental, cerebral, y luego tenía un occipital así enorme, es decir, el cerebro reptiliano enormemente desarrollado, con lo cual era tremendamente inteligente e infinitamente hostil. Luego,
tenía pues un cuellecico así, luego ya parecía una gamba, algunas partes de su cuerpo, parecía un langostino, y luego una triple mandíbula de la que le iban saliendo, le salía otra de dentro con más dientes y otra de dentro con más dientes. Una cosa muy fea. Bueno, pues esto sería la mezcla súper exagerada de un hepático y de un mental. Entonces, a nivel de persona, pues puede pasar lo mismo, ¿no? Se puede mezclar un poquito las dos cosas. Pues sí, en ser humano, pues hay un espécimen que no es de verdad, pero es de la literatura. Pero imagínate cómo sería un ser humano hecho 100% depredador. Entonces, vamos a hacerle una cosa así. De momento, para cazar necesitas tener las cejas inclinadas, los ojos pequeñitos y concentrados, porque si tienes los ojos grandes ves en panorámica. Ves en visión panorámica, ves demasiado y tú lo que necesitas es concentrar la vista para poder observar en qué momento se mueven los matorrales, aparece el conejo y la atacas. Así que los ojos tienen que estar muy juntos para ver una zona muy concreta. Las cejas apoyan la rigidez de los ojos para que los ojos no tiendan a separarse. Estas personas no tienen visión periférica y se les hace una arruga en medio de la frente que es por el hecho de fruncir el ceño, de tener los ojos todo el rato así. Una persona que no baja la guardia, un cazador nato. ¿Qué va a tener este hombre? Una nariz un poco chata, porque lo único que necesita de la nariz son las fosas nasales para coger mucho aire, para cuando tenga que salir corriendo detrás de su víctima poder alcanzarla. Así que una especie de... Bueno, no se verían los orificios nasales, pero... Luego, este tío evidentemente es carnívoro, porque para recolectar nabos no necesitas ser un cazador. No necesitas tener instinto asesino, los nabos se dejan coger tranquilamente. Así que si este hombre es un cazador, este hombre no come fruta, no come verduras, no necesita succionar nada. Así que ¿para qué quiere los labios? Pues no tiene. Tiene una boca así recta, poco fruncida, donde se le ven los dientes, porque casi no tiene labios. Y curiosamente los que más sobresalen son los colmillos para desgarrar la carne que captura. Es decir, así se diseñaría un ser que, imagínate una familia que acaban en las cloacas, en un mundo posapocalíptico y solo comen ratas.